Hola a todos, es un gusto saludarlos. En esta ocasión, nuestro grupo expositor les hablará acerca de la reseña histórica del sistema financiero en El Salvador, comenzando brindándoles información acerca de los primeros bancos que se crearon en nuestro país y finalizando con la evolución de la banca desde el año 2000 hasta la fecha actual. El sector bancario es muy importante, ya que en el grado de desarrollo de un país cumple una gran función y esta es la de la redistribución de recursos. En este sentido, aquellas personas que poseen un superávit de recursos monetarios deciden depositarlo en los bancos para generar intereses y tener su dinero seguro. Pero a su vez, los bancos también deciden prestar estos recursos a las personas porque ellas quieren realizar actividades productivas, pero no cuentan con el dinero suficiente para lograrlo, así que recurren a un financiamiento. En El Salvador, el surgimiento de los bancos estuvo ligado a la actividad productiva de la época. Sin embargo, debido a la concentración de tierras del cultivo del café, el acceso al crédito se limitaba a un grupo de personas en el medio social y empresarial. Pero se llevó a cabo la creación de instituciones mercantiles concesionarias del Estado, que al principio eran de carácter privado y desempeñarían un servicio de utilidad pública. Las entidades bancarias en general desempeñaron un rol en El Salvador, ya que estuvieron sometidos a algunos cambios y leyes, inclusive algunos de los bancos que funcionan aún en la actualidad se alinearon a dichos cambios. Por lo que en esta exposición se les hablará acerca de esta información sobre los primeros bancos de El Salvador. Además, se le agregará la creación del Banco Central de Reserva, su estatificación, el desarrollo económico del país. De igual manera, se explica la creación de Superintendencia del Sistema Financiero, al igual que se toman en cuenta las instituciones oficiales de crédito. Por consiguiente, se incluyen los bancos, asociaciones de ahorro, préstamos e instituciones de crédito y organizaciones auxiliares, sin dejar de lado cómo se formó la Junta Monetaria en nuestro país. Por otro lado, fue de suma importancia conocer las causas y efectos que tuvo la nacionalización de los bancos y asociaciones de ahorro y préstamo, al igual que las razones que llevaron a que estas mismas entidades financieras estuvieran sometidas al saneamiento, fortalecimiento y privatización seguidamente de su nacionalización. Por último, se destaca la evolución a la que estuvieron sometidos los bancos de El Salvador desde los años 1900 hasta la fecha. Por otra parte, el presente trabajo cuenta con el objetivo general, el cual es investigar el proceso de la reseña histórica del sistema financiero en El Salvador, desde el surgimiento de los primeros bancos en el país hasta la evolución de estos en la actualidad y el impacto experimentado en la economía nacional. Por su parte, los objetivos específicos son identificar, organizar y describir el proceso de la reseña histórica del sistema financiero en El Salvador, desde el surgimiento de los primeros bancos en el país hasta la evolución de estos en la actualidad y el impacto que estos tienen en la economía nacional. Primeros bancos en El Salvador. El café desde el siglo XIX en El Salvador tomó alta relevancia en la producción, distribución y comercialización del mismo a nivel nacional e internacional, pues la aceptación que el café de nuestro país tenía con sus respectivos clientes era de manera favorable. Es por esto que este auge de este producto favoreció para que el comercio se dinamizara y que cobrara relevancia el funcionamiento de entidades financieras
que pudieran brindar apoyo a los productores del país. Es por esto que durante la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a existir iniciativas de inversores para poder establecer instituciones financieras que respondieran a las necesidades y exigencias del momento. Tal era el caso del proyecto del Banco del Salvador en el año de 1867, el cual cumpliría las funciones de emisión, depósitos y descuentos de efectivo. Su fundador fue el señor William Francis Kelly, quien sumó esfuerzos para contar con la vista buena del gobierno en turno. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados, el proyecto no se sostuvo y fracasó. 13 años más tarde, en el año 1880, comenzó funciones el Banco Internacional de El Salvador, el cual funcionaría como una banca privada con libertad para emitir billetes de circulación legal en el país. El contrato fue llevado a cabo entre el Ministerio de Hacienda y los directivos de la banca, a quienes se les consideraba empresarios comprometidos y competentes para poder entregarles la debida concesión. De esta forma, se les permitió la emisión de billetes pagados a la vista y al portador por un lapso de 25 años hasta que este contrato venciera. Ya para el año 1885 nació otro emprendimiento bancario llamado Banco Particular de El Salvador, el cual tiempo más tarde, específicamente en el año 1891, pasaría a llamarse Banco Salvadoreño, al cual se le fue permitido emitir billetes pagaderos a la vista y al portador, además de tener la libertad de negociar con el Banco Internacional para validar su emisión, pues este banco ya contaba con la concesión legal para hacerlo. 13 años más tarde, en 1889, se fundó otra institución bancaria en el país con el nombre de Banco Occidental, el cual se localizaba en el departamento de Santa Ana, y se le fue otorgado la legalidad para emitir billetes pagados a la vista y al portador. Ya para el año 1895 se puso en marcha la fundación del Banco Agrícola Comercial, al cual se le permitió, de la misma forma que había pasado con los bancos anteriores, emitir billetes al portador, por lo que para finales del siglo XIX en El Salvador ya existían instituciones financieras que trataban de responder a las necesidades del país. Sin embargo, la economía de la nación para ese entonces no pasaba por buenos momentos, tanto por problemas internos como externos, que afectaban a la región, lo cual ocasionó que la Asamblea Nacional emitiera un decreto para mitigar los problemas, con el cual se establecería que los billetes emitidos por las instituciones bancarias del momento tuviesen una convertibilidad directa con la moneda nacional de plata. Y para el año 1898 se promulgó la ley bancaria para la emisión de billetes, la cual sufriría una reforma un año después a su promulgación. Creación del Banco Central de Reserva de El Salvador y su posterior estatización. Para el año 1930 en El Salvador estaban en funcionamiento 3 bancos nacionales y una sucursal extranjera, la cual pertenecía al Banco de Londres y América del Sur Limitado. Los bancos locales, por su parte, eran el Banco Salvadoreño, el Banco Occidental y el Banco Agrícola Comercial, los cuales llegaron a tener la capacidad financiera para conceder créditos, pero con poco control para mitigar los tiempos de crisis en cuanto la bonanza del café disminuyera, por lo que el gobierno del presidente de la República del momento, quien para ese entonces era el general Maximiliano Hernández Martínez, tomó la decisión que para el año 1934 el Banco Agrícola Comercial se transformara en el Banco Central de Reserva de la República de El Salvador. Todo esto según las recomendaciones que el señor Frederick Francis Joseph Powell había emitido, pues este personaje era el representante del Banco Central de Inglaterra, que se había encargado de hacer el estudio de factibilidad para la creación de un banco central en el país. Sin embargo, primero debían de realizarse los procedimientos legales para poder negociar con los bancos privados que estaban autorizados para la emisión de billetes y que estos aceptaran una negociación para que el Banco Agrícola Comercial pasara a ser una sociedad anónima con la facultad de ejercer regulación en la emisión de billetes y también controlar la política monetaria del país. Además, por la renuncia de los bancos a su derecho de emisión durante los 16 años que faltaban para el plazo de la concesión, porque todavía el contrato no había vencido, el gobierno reconoció una indemnización de 4.497.106 colones. Un año después, a la fundación del Banco Central de Reserva, por medio de decreto del Congreso salvadoreño, se decide fundar el Banco Hipotecario de El Salvador,
con el cual se establecen las pautas de participación de los accionistas que conformarían dicha institución, en donde el 40% tenía que ser del sector cafetalero, el 20% del sector ganadero y el 40% restante podrían ser aportaciones de accionistas particulares interesados en el proyecto, siempre y cuando fueran al menos 12 personas interesadas en realizar dicho emprendimiento. Para el año 1942 da inicios labores el sistema de crédito rural, el cual sería de carácter privado con disposición de diferentes cajas para realizar operaciones en el país, además de contar con un centro de control que la cooperativa tendría en contrato con agentes del Estado. Ya para el año 1961, la sociedad anónima del Banco Central de Reserva es disuelta y la institución pasa a ser completamente entidad gubernamental, por medio de la Ley de la Regulación del Sistema Financiero. De esta forma, se crea la Superintendencia del Sistema, la cual se encargaría de ejercer supervisión y control. Además, la banca central sufriría un traslado de lugar para ejercer sus funciones en nuevas instalaciones, en donde se alojarían tanto las bóvedas y las nuevas oficinas de la institución en la primera calle Poniente y 17 Avenida Norte en San Salvador. Por otra parte, ya para el año 1963, por medio de la Nacional de Vivienda, se da vida a un sistema de préstamos y ahorros. Para el año 1966, con las utilidades que se habían percibido por el Banco Central de Reserva, se da inicio a un Fondo de Desarrollo Económico. 4 años más tarde existe una tercera promulgación legal para las instituciones crediticias y las respectivas organizaciones auxiliares. Para el año de 1973 se da la creación de una junta monetaria al mando del presidente de la República del momento. Además, para ese mismo año se crea el Banco de Fomento Agropecuario, el cual estaría a disposición de responder a las necesidades del sector agrícola del país. 9 años más tarde, el 25 de marzo de 1892, el licenciado Alberto Benítez Bonilla, quien era para ese entonces el presidente del Banco Central de Reserva, emite la ley del régimen monetario, con la cual se facultaba al Estado salvadoreño el control de las acciones monetarias cambiarias y crediticias a través de la Junta Monetaria que se había creado. Dicho todo lo anterior, se puede comprender que el sistema bancario es parte fundamental para el desarrollo económico de las naciones. El caso de El Salvador no es la excepción, pues por medio de este se realizan diversas actividades con las cuales se mueve día a día la economía, pues la banca salvadoreña es la encargada de realizar los procesos para la financiación de proyectos y el resguardo de muchos ahorrantes que consideran mantener a corto, mediano o largo plazo parte de sus ingresos económicos, ya sea para el uso al momento de llegar a la vejez, para transferirlos a sus descendientes o demás familia, o para cumplir con el objetivo de emprender o realizar otro tipo de inversiones, pues para todo esto se necesita capital y el ahorro es parte importante para las decisiones que se tomen en el futuro. Además, por medio de la banca salvadoreña se transmite a los diferentes sectores los comportamientos económicos de las políticas monetarias y demás regulaciones por parte de las autoridades competentes. Con relación a lo anterior, es necesario destacar que la banca salvadoreña no solo cumple la función de dinamizar la economía dentro del país, sino que también fuera de este, pues por medio de las entidades bancarias se realizan cobros de remesas que vienen del exterior, es decir, dinero producido en otro lugar del mundo, pero que ingresa por medio del sistema de remesas al país, además de contar con los servicios de cobro como también de pagos internacionales, pues la banca, por medio de la globalización del sistema financiero y la utilización de tecnología y convenios con diversas plataformas de pagos, el dinero puede viajar por el mundo hasta llegar al destino que se desee. Es por esto que muchas instituciones bancarias han llegado cada vez más a muchos más territorios del país, pues ya no se cuentan solo con agencias centrales, sino que también hay distribuidas diversas sucursales, cajeros automáticos u otro tipo de cajas que pueden encontrarse en supermercados u otro tipo de negocios alrededor del país. Y de esta forma las personas pueden hacer uso del sistema de manera más rápida y sencilla, lo cual es una parte importante para que los clientes mantengan su fidelidad en las instituciones.
Después de que el Banco Agrícola Comercial pasara a ser completamente gubernamental, se crea la Superintendencia del Sistema Financiero, el cual tenía como principales funciones hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables a los bancos o instituciones financieras bajo su control. Además, fiscalizar todas las operaciones y actividades del Banco Central, vigilar las emisiones de especies monetarias y las operaciones de impresión, acuñación, emisión, retiro, cancelación, desmonetización y custodia de las especies, y velar por la buena marcha de los bancos y demás instituciones financieras. Ahora bien, ¿quiénes son los que están sujetos a esta ley? Bueno, según el artículo 7 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, están sujetos a la supervisión de la Superintendencia el Banco Central de Reserva en lo relativo a lo establecido en el literal I del artículo 4 de esta ley. Los bancos constituidos en El Salvador, sus oficinas en el extranjero y sus subsidiarias, las sucursales y oficinas de bancos extranjeros establecidos en el país. Además, las instituciones administradoras de fondos de pensiones, las sociedades de seguros, sus sucursales en el extranjero y sucursales de sociedades de seguros extranjeras establecidas en el país, la bolsa de valores, las casas de corredoras de bolsa, las sociedades especializadas en el depósito y custodia de valores. Además de esto, los bancos cooperativos, las sociedades de ahorro y crédito y las federaciones reguladas por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito. También las sociedades que ofrecen servicios complementarios a los servicios financieros de los integrantes del sistema financiero, en particular aquellas en las que participen como inversionistas. Las sociedades administradoras u operadores de sistemas de pagos y de liquidación de valores, el Fondo Social para la Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda Popular, el INPEP y el IS, este último en lo relativo al sistema de pensiones público, al régimen de riesgos profesionales y reservas técnicas de salud. En resumen, la superintendencia debe cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, normas técnicas y demás disposiciones legales aplicables al sistema financiero. Además, monitorear preventivamente los riesgos de las instituciones integrantes y, por supuesto, propiciar el funcionamiento eficiente, transparente y ordenado del sistema financiero. Crédito. De esta forma fueron surgiendo y evolucionando instituciones oficiales de crédito, bancos, asociaciones de ahorro y préstamo y organizaciones auxiliares. Acerca de esto, en la década de 1960 se crean instituciones oficiales que proveían de crédito para el fomento de los sectores. Así fue como nacieron el Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial, el cual financiaba el sector industrial. Por otro lado, tenemos al Banco de Fomento Agropecuario, el cual tenía como objetivo proveer financiamiento al sector agropecuario. Por su parte, la Federación de Cajas de Crédito y el Fondo de Financiamiento y Garantía para la Pequeña Empresa se encargaban de facilitar el acceso al crédito a los pequeños y microempresarios. Por consiguiente, en 1970 se decretó la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares (LICOA), el cual tenía como objetivo principal normar las operaciones de estas instituciones en aspectos que no estaban contemplados en el Código de Comercio vigente. La ley define a las instituciones de crédito como los entes intermediarios en el mercado financiero que actúan obteniendo fondos del público.
por medio de los depósitos o la emisión, para colocarlos total o parcialmente en operaciones activas de crédito o inversión. También define las instituciones de ahorro y préstamo en su artículo 108. Estas instituciones se dedicaban a la captación exclusiva de depósitos de ahorro y a proveer de crédito para la construcción. Esta ley determina al Banco Hipotecario de El Salvador, crédito al Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial, la Financiera Nacional de la Vivienda, la Compañía Salvadoreña de Café y demás instituciones financieras establecidas por el Estado como instituciones oficiales de crédito, que por supuesto se regirían por sus leyes especiales. Por otra parte, la ley define como organizaciones auxiliares de crédito las que prestaban servicios de tesorería y caja de almacenes generales de depósito. Bancos que operaban en 1970 hasta el año de sus respectivas fusiones en los años 2007-2008 eran los siguientes: Banco Cuscatlán, Banco Agrícola Comercial, Banco Salvadoreño, Banco de Comercio, Banco de Desarrollo, Banco Mercantil, Banco Internacional, Banco Capitalizador, Banco de Crédito Popular, Banco Hipotecario de El Salvador y Banco de Fomento Agropecuario, así como también sucursales de Citibank y del Banco de Londres y Montreal. Además, formaban parte del sistema financiero y operaban como asociaciones de ahorro y préstamo las siguientes instituciones: Construcción y Ahorro S.A., Crédito Inmobiliario S.A., la Central de Ahorros S.A., Crece S.A., Atracar S.A. y Ahorro Metropolitano S.A. Luego, en agosto de 1973, el ministro de Economía sometió a la consideración del Poder Legislativo el proyecto de ley de creación de la Junta Monetaria. Dicha Junta Monetaria tenía como objetivo principal dar cumplimiento al mandato constitucional contenido en el artículo 143 de la Constitución Política de 1950 y dotar al Estado de un organismo eficaz para orientar la política monetaria. Dicha Junta Monetaria estaba integrada por el Presidente de la República, quien presidía, el Ministro de Economía, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Agricultura y Ganadería, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica y el Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, quien actuaba como secretario de la Junta. La Junta Monetaria permitiría el cumplimiento del precepto constitucional de que el Estado dispusiera de un organismo adecuado para la formulación de las medidas de política monetaria que fueran necesarias. A continuación les hablaré acerca de la nacionalización de los bancos y asociaciones de ahorro y préstamo. En primer lugar definiremos lo que son los bancos. Los bancos son entidades financieras cuyas funciones principales son captar fondos de agentes, otorgar préstamos, administrar fideicomisos y brindar avales, por lo que los bancos transmiten la política monetaria y manejan los depósitos del público en general. En cuanto a la nacionalización de los bancos, se refiere a cambiar los propietarios de dicha entidad por otros que sean dependientes del Estado. Este proceso también es conocido como expropiación y se lleva a cabo a través de una indemnización a los propietarios por ceder sus bienes al Estado. Por lo tanto, esta entidad financiera pasa a ser un banco público. En el año de 1979, la Junta Revolucionaria de Gobierno implementó la ejecución de 3 reformas estructurales, y una de ellas fue la reforma del sector financiero, realizada específicamente el 7 de marzo de 1980,
la cual consistía en llevar a cabo la nacionalización de las entidades de crédito y a las asociaciones de ahorro y préstamo. Con la nacionalización de la banca se tenía como objetivo minimizar la desigualdad en la distribución de ingresos y las riquezas. Además, democratizar el crédito debido a que el crédito se concentraba en un pequeño grupo económico predominante en el país. Instituciones incorporadas al proceso de nacionalización de 1980. Las entidades que se encontraban funcionando en El Salvador y que fueron integradas al proceso de nacionalización incluía 10 instituciones de crédito y 8 asociaciones de ahorro, las cuales son instituciones de crédito, el Banco Agrícola Comercial del Salvador, el Banco Capitalizador, el Banco de Comercio del Salvador, el Banco de Crédito Popular, el Banco Cuscatlán, el Banco de Desarrollo e Inversión, el Banco Mercantil, el Banco Salvadoreño, el Banco Financiero y el Banco Internacional. Entre las asociaciones de ahorro y préstamo se encuentran Ahorros Metropolitanos, Ahorros, Préstamos, Inversiones, Atlacat, Construcción y Ahorro, Crece, Crédito Inmobiliario, la Central de Ahorros y la Popular. Por otro lado, los bancos pertenecientes al extranjero que operaban en El Salvador tenían la posibilidad de seguir funcionando hasta diciembre de 1985, pero con la condición de no captar depósitos al público. El Estado se convirtió en el principal accionista de estos bienes y efectivamente se logró una mayor utilización de servicios bancarios en relación al PIB durante la primera mitad de la década. Asimismo, hubo un crecimiento notable con respecto al crédito. Sin embargo, los indicadores retornaron a niveles inferiores a los del inicio de la nacionalización, a tal punto que el monto de la mora se triplicó en un periodo de casi 10 años, ya que pasó de 245.2 millones en 1980 a 786.7 millones en 1988. A pesar de los problemas de liquidez bancaria, la banca nacionalizada siguió concentrando sus recursos principalmente en las grandes empresas de exportación tradicionales, al comercio y a la industria manufacturera. Por lo que esta forma de funcionamiento, el aumento de la mora bancaria y el deterioro de la economía dio lugar a la desconfianza hacia el sistema bancario salvadoreño y por ende se produjo una fuga de capitales hacia el exterior. Saneamiento, fortalecimiento y privatización de los bancos y asociaciones de ahorro y préstamo. Las autoridades monetarias identificaban la situación de las instituciones nacionalizadas en estado de quiebra, ya que habían incurrido grandes pérdidas que les habían hecho disminuir su solvencia. Tenían serios problemas de liquidez y la evaluación de activos determinó que el 37% de su cartera de préstamos estaba en mora. El Centro de Investigaciones Tecnológicas y Científicas explica la necesidad del proceso de saneamiento y fortalecimiento financiero del sistema bancario por la forma en que había sido manejada la banca en El Salvador. Las acciones de las autoridades financieras para resolver los problemas de mora en el sistema bancario se remontaron a abril de 1988, cuando se emitió la Ley de Emergencia para la Reactivación de las Actividades Productivas. Por medio de esta ley se creó el Fondo de Financiamiento para la Reactivación de las Actividades Productivas debido a su objeto de creación. Se llegó a considerar como la institución para permutar la cartera morosa de los bancos a finales de los 80. Pero finalmente se optó por emitir una nueva ley, denominada Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de los Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo. El programa de saneamiento, fortalecimiento y privatización del sistema financiero tenía como objetivos básicos convertir el sistema financiero en promotor del desarrollo. Esto a través del establecimiento de una banca privada eficiente y competitiva que promoviera el máximo crecimiento económico y desarrollo social. Asimismo, sanear y fortalecer las instituciones financieras, restituyendo de manera inmediata a las instituciones financieras de un patrimonio adecuado que les permitiría cubrir requisitos mínimos en términos de solvencia, rentabilidad, liquidez y capacidad competitiva.
Y por último, privatizar los bancos y asociaciones de ahorro y préstamo a través de la venta a los inversionistas privados de todas las acciones que poseía tanto el Estado como el Banco Central, teniendo como propósito principal lograr una amplia base de accionistas. Bancos y asociaciones de ahorro y préstamo previos a la privatización. En el caso de los bancos se tenía el Banco de Comercio de El Salvador, Banco Capitalizador, Banco Hipotecario El Salvador, Banco Salvadoreño, Banco Agrícola Comercial del Salvador, Banco de Crédito Popular, Banco Cuscatlán, Banco Financiero, Banco Internacional, Banco de Fomento Agropecuario, Banco de Desarrollo e Inversión. En el caso de las asociaciones de ahorro y préstamo se tenían a Crece, Atlacat, Ahorros Metropolitanos, Ahorros Préstamos Inversiones, Construcción y Ahorro, la Central de Ahorros y el Crédito Inmobiliario. Y asimismo se tienen los bancos extranjeros como lo son el Banco de Londres y América del Sur Limitado, Citibank, Bank of America, Banco de Santander y Panamá. Una vez los bancos y asociaciones de ahorro y préstamo, en cumplimiento a la ley de privatización a los bancos comerciales y a las asociaciones de ahorro y préstamo, la cual tuvo lugar en diciembre de 1990, se autorizó la venta a inversionistas privados de la totalidad de las acciones pertenecientes al Estado y al Banco Central en los bancos comerciales y asociaciones de ahorro y préstamo, estableciendo limitantes al sector público en el sentido de que ni el Estado, ni las instituciones estatales, autónomas, ni las sociedades en las cuales tuvieron participación las entidades mencionadas podrían suscribir o adquirir acciones del sistema financiero. Evolución de la banca de 1990 a los años 2000. Desde 1990 hasta la fecha, el número de bancos que operan en El Salvador se ha reducido, debido a que unos han desaparecido, otros han sido absorbidos, etc. Sin embargo, durante su existencia y funcionamiento fueron sometidos a diversos cambios y leyes, como lo es que en 1990 se comenzó a ordenar el mercado financiero aprobando la ley de casas de cambio, la cual tiene actividad habitual es la compra y venta de moneda extranjera en billetes, giros bancarios, cheques de viajero y otros instrumentos de pago expresados en divisas a los precios que determine la oferta y demanda del mercado. Asimismo, en la ley del saneamiento y fortalecimiento de bancos y asociaciones de ahorro y préstamo creó un fondo con la finalidad de adquirir los créditos y otros activos de las instituciones a sanear, participar en los aumentos de capital de esas instituciones y negociar bonos y otros títulos valores para los mismos fines. La ley de privatización de bancos y asociaciones de ahorro y préstamo fue aprobada con el fin de vender la totalidad de las acciones de las instituciones financieras pertenecientes al Estado y al Banco Central. En mayo de 1991 se aprobó la nueva Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los cambios radicales que trajo esta nueva ley a las funciones del Banco Central fueron la prohibición de financiar directa o indirectamente al Estado y la eliminación de la facultad para fijar el tipo de cambio y las tasas de interés. La Ley del Mercado de Valores fue aprobada en abril de 1994, dando paso a la empresa Mercado de Valores de El Salvador, que asumió las funciones de bolsa de valores en el país. El objetivo de la ley es regular la oferta pública de valores, sus transacciones, los mercados e intermediarios y a los emisores para promover el desarrollo eficiente de los mercados y velar por los intereses del público inversionista. En mayo de ese mismo año fue creado el Banco Multisectorial de Inversiones,
y esta nueva institución se convirtió en la responsable de otorgar créditos al sector privado a través del sistema financiero salvadoreño, asumiendo esa función que hasta esa fecha había desempeñado el Banco Central. En el año de 1995 se instala el Banco Promérica en el país, mientras que una financiera de nombre Corfinsa decide cambiarse el nombre a Banco Port en el mismo año. El Banco of Nova Scotia, o conocido como Scotiabank, fue fundado en 1932. Unos años más tarde se inició su proceso de expansión hasta llegar a El Salvador en el año de 1997. Con menos de un año de trabajo bancario en El Salvador, Scotiabank formaliza una alianza estratégica con Ahorros Metropolitanos, Arromet. El Banco Scotiabank hizo una primera compra del 53% de Arromet en octubre del 97, convirtiéndose en el primer banco internacional en tener una participación mayoritaria en El Salvador. Los bancos Promérica y Banco Port poseían un bajo poder en el mercado financiero. Sin embargo, en 1998 deciden fusionarse, debido a que Banco Port tenía serios problemas con los créditos, ya que tenía un valor alto y superior al promedio de todo el sistema bancario. Al igual que Promérica, indicaba tener problemas de morosidad. Por lo tanto, una de las maneras más factibles de solucionar sus problemas fue su unión. El Banco de Comercio era un banco nacional de mucha experiencia en el mercado nacional, y en julio del 99 este banco absorbe a Banco Atlac con el objetivo de ser una institución más sólida y competitiva. Este proceso produjo un crecimiento en la participación en el mercado financiero salvadoreño y mejorando la atención al cliente en zonas que hasta el momento no eran atendidas por el Banco de Comercio. En 1999 se crea el Instituto de Garantía de los Depósitos con el objetivo de garantizar los depósitos del público en el caso de disolución y liquidación forzosa de un banco miembro, así como también para contribuir con la reestructuración de bancos miembros con problemas de solvencia en defensa de los derechos de los depositantes y el propio instituto. Para mayo del 2000 se fusiona el Banco Agrícola y el Banco de Desarrollo debido a que este último poseía un alto porcentaje de crédito en el sector cafetalero, y al caer los precios de este grano generó ciertas pérdidas en el Banco de Desarrollo. El Banco Salvadoreño se caracterizó por su impecable trayectoria bancaria en el país, por lo que en junio del 2000 adquiere a Bancasa con el objetivo de tomar más fuerza y competitividad. A pesar que en un inicio la compra de Bancasa no fue tan favorable, debido a que Bancasa empezaba a tener utilidades negativas y un alto porcentaje de mora. A finales del año 2000, el Banco Scotiabank aumentó su participación accionaria en Arromet hasta un 98.3%, momento en el que cambió el nombre de Scotiabank El Salvador. Seguidamente tenemos la evolución de la banca desde 2001 hasta la fecha. El 1 de enero del 2001 entró en vigencia la Ley de Integración Monetaria. Esta ley estableció que el dólar estadounidense sería la moneda de curso legal en el país y estableció el cambio de 8.75 colones por un dólar. La entrada en vigencia de la ley trajo cambios drásticos en el manejo de las cuentas por parte de los bancos. A partir de esa fecha, todas sus operaciones se denominaron en dólares americanos. A finales del año 2001, el Banco Agrícola, catalogado por ser un banco de alta participación en el mercado financiero, adquirió al Banco Capital, siendo este un banco pequeño pero que no poseía ningún problema de mora ni de solvencia. En agosto de 2002 se realizaron nuevas reformas de la Ley de Bancos. En el transcurso del tiempo se registraron algunas fusiones y transformaciones en el sistema bancario. Para enero del 2005, el Banco Scotiabank en El Salvador absorbió al Banco de Comercio El Salvador, debido a que Scotiabank tenía intereses en aumentar su participación en el mercado.
e incrementar su nivel de rentabilidad. Para el año 2012, el Banco Multisectorial de Inversiones dejó de operar para posteriormente convertirse en el Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, siendo una institución financiera estatal de segundo piso, cuyo enfoque se centra en la colocación de capital en los sectores productivos del país que generan desarrollo económico. El 19 de enero del 2012, todos los bienes, derechos y obligaciones, inclusive las labores del BMI, fueron transferidos al nuevo Banco de Desarrollo. El 23 de enero del 2012, el Banco de Origen Colombiano de Vivienda adquirió las acciones del Banco HSBC, así como también la totalidad de sus operaciones bancarias. A finales de este año, el Banco HSBC cambió su nombre a La Vivienda en El Salvador. Mientras que en septiembre del 2013 fue autorizada la creación del Banco Azul en El Salvador, enfocado en pequeñas y medianas empresas. Y para junio de 2015 operan en El Salvador 10 bancos comerciales, 2 bancos estatales, 6 bancos cooperativos y 4 asociaciones de ahorro y crédito. Luego de realizar las oportunas exploraciones acerca del proceso histórico del sistema financiero en El Salvador, se puede concluir que las entidades financieras en el país surgieron a partir de una necesidad del entorno. Esta necesidad se formó en medio de la producción, distribución y comercialización del café en el siglo XIX, puesto que aunque este proceso dinamizó el comercio en el país, también fue generador de nuevos retos, para los cuales las entidades financieras jugarían un papel importante, apoyando a los productores. En consecuencia, nuevos empresarios decidieron aventurarse en este entorno creando nuevos bancos, los cuales principalmente tenían como función la emisión, depósito y descuento de efectivo, pero con el tiempo lograron emitir billetes pagaderos a la vista y al portador, llegando a tener la capacidad financiera para conceder créditos. Sin embargo, debido a que estos no poseían control para aplacar la crisis que enfrentarían, debido a la disminución de la bonanza del café, surgió la necesidad de crear el Banco Central de Reserva de El Salvador, el cual, después de realizar los respectivos procedimientos legales de negociación con los bancos privados, lograron que estos aceptaran que el Banco Agrícola Comercial, que era uno de los bancos vigentes en ese momento, pasara a ser una sociedad anónima, con la facultad de ejercer regulación en la emisión de billetes y también controlar la política monetaria del país. Pero años más tarde, a través de la ley de regularización del sistema financiero, dicha sociedad anónima es disuelta y la institución pasa a ser completamente gubernamental, creándose de esta forma la Superintendencia del Sistema Financiero, el cual tenía como principales funciones hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables a los bancos o instituciones financieras bajo su control. Así pues, fueron surgiendo y evolucionando las instituciones oficiales de crédito, banco, asociaciones de ahorro y préstamo y organizaciones auxiliares, hasta que se crea la ley de privatización de los bancos comerciales y de las asociaciones de ahorro y préstamo, con lo cual se obtuvo el saneamiento, fortalecimiento y democratización del sistema financiero. Finalmente, El Salvador dejó atrás estos procesos y afirmó sus bases a transformar el sistema financiero en instituciones financieras que cumplan las expectativas de los inversionistas privados.